La participación es la alternativa. La salida de esta crisis pasa por la participación, por encima de todas las dificultades, los señalamientos, las pruebas que se obtuvieron de las irregularidades del 14 de abril, por encima de toda esa situación, de todos esos hechos reales. La construcción de una alternativa en Venezuela tiene que ser por la vía democrática, por la vía constitucional, y eso se fortalece a través del desarrollo de una nueva mayoría en el país, y eso se construye participando en los procesos electorales y participando también en todas las luchas y los reclamos de la población. Y en ese objetivo, naturalmente, la participación en las elecciones del 8 de diciembre es para nosotros un hito demasiado importante y clave para ese desarrollo. ¿Quiere decir que una mayor participación evitaría irregularidades presuntas o supuestas que surgen y que se denuncian? Es una forma de enfrentarlo. O sea, si la gente menos participa, la posibilidad de mayores irregularidades se multiplican. Sí, y la demostración está históricamente cuando la oposición hubo esas políticas, esos impulsos hacia la abstención, no obtuvo ningún triunfo, sino al contrario, lo que condujo fue al fortalecimiento claro del oficialismo. Por el contrario, la participación en los procesos electorales, por encima de todas esas dificultades, esas denuncias y esos eventos y esas irregularidades que se han demostrado y se han tenido pruebas para ello, lo que ha conducido a la oposición es a fortalecerse y a ser en el día de hoy una alternativa real de estar en capacidad de impulsar el cambio que en el país necesita. ¿Cómo asume el gobierno, Héctor, este proceso electoral del 8 de diciembre? ¿Con optimismo, con entusiasmo, con pasividad? Hay problemas internos, ¿no? Se han hecho evidentes y públicos. Es importante o sorprendente cómo la oposición todavía, después de 15 años de procesos electorales, con un organismo electoral que ha construido una plataforma que garantiza elecciones pulcras, transparentes, todavía sigue con esa cantaleta de arrojar dudas sobre el proceso, sobre el organismo como árbitro para reflejar o comunicar lo que es la voluntad de los venezolanos cuando van a un proceso electoral. Sorprende, yo creo que solo puede entenderse como inscrita en una intención oculta de perturbar o desconocer los resultados que se puedan producir el 8 de diciembre en las elecciones municipales. Eso es por una parte. Por otro, yo creo que no debe existir ninguna duda para quienes acompañen el proyecto político del presidente desde el Partido Socialista Unido de Venezuela y desde el Gran Polo Patriótico, de que la mayoría del 8 de diciembre, la voluntad mayoritaria de los venezolanos, le va a entregar y va a poner en sintonía la mayoría de las alcaldías, la mayoría de los concejales dentro del proyecto político que condujo el presidente. ¿Qué te lleva a esa certidumbre? Yo creo que... ¿Qué elementos hay? ¿Qué variables objetivas? Vicente, que es un hombre de números, sabes que hay una inmensa mayoría de las alcaldías que van a continuar y otras que van a pasar a manos del proyecto político. Por ejemplo, dame algunas referencias en este caso que tú percibas, que sientas, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, que la alcaldía de Maracaibo va a ser un escenario bien interesante para el proyecto político del presidente Chávez. La opción del PSV va a estar por encima de la de Belén. Yo pienso que sí, ya la gente en el Zulia debe estar... siente que es una política familiar agotada ya la que se están presentando como opción. Yo creo que hay otros espacios también donde va a haber unos resultados interesantes. Creo que en Caracas no va a haber duda de que Jorge Rodríguez va a ser nuevamente el alcalde por una mayoría importante de los caraqueños, va a resultar electo por una mayoría importante. Pienso que en el caso, por ejemplo, de Maturín, vamos a continuar sosteniendo la presencia del candidato del proyecto, en el caso del candidato Mike Cavares, a pesar de todas las... Pienso que hay una interesante, por ejemplo, en el caso de la alcaldía, la capital del estado Nueva Esparta. Amariño, a que va Dante Rivas. Amariño va a una opción nuestra bien interesante, que es Dante Rivas. Pienso que en Los Teques vamos a sostener la candidatura, la alcaldía con la candidatura de Garcés. Es decir, yo creo que hay un abanico de opciones interesantes que se le han presentado al electorado y no olvidemos, no perdamos de vista que esta no es una elección nacional,
Son muchas elecciones simultáneas celebradas el mismo día, que se van a celebrar el mismo día. Ahora, haz tu paseo también, Vicente, o sea, ¿cómo percibes esto de Maracaibo, de Mariño, de Caracas, en fin, de Maturín o de otras ciudades? Sí, bueno, aquí van a haber cambios importantes en las principales ciudades capitales de ¿Tiene estados del sentido país. plebiscitario, como han dicho, esa elección del 8 de diciembre, o es una mera exageración? No, eso es parte de una política. Estamos frente a una situación en la cual unos resultados del 14 de abril, donde se evidenció una voluntad de cambio y un crecimiento importante de la oposición, esto se ha venido sosteniendo y frente a todos estos hechos, estas realidades económicas que se han vivido después que se encargó Maduro de la presidencia de la República, naturalmente evidencia un fracaso en la política económica, la inflación, sobre todo cómo eso golpea el costo de los alimentos, la canasta básica, la crisis hospitalaria existente, recurrente a lo largo de todos estos años, evidencia que existe un gran descontento con esta situación. ¿Pero dónde crees tú que se gana o se pierde para la oposición en este caso? Bueno, existen unos casos muy concretos. La oposición va a recuperar Valencia, eso lo va a ganar la oposición. La oposición va a ganar Barquisimeto con Alfredo Ramos de manera clara. Y Maracay, por ejemplo. Maracay está muy peleada, son dos municipios. Alcaldía Metropolitana, Ledesma, Villegas. No, Ledesma no tiene, ahí hubo riesgos frente a la situación que hubiese podido desarrollarse en el municipio Baruta por su influencia que tiene sobre el resultado del área metropolitana de Caracas, pero resuelto el impasse ya con la decisión del TCJ que hubo en ese momento allí al filo de las decisiones, pues eso está claramente resuelto, allí no hay ningún problema, pero en votos populares, en la mayoría, porque se va a ganar la mayoría de las capitales de estado, donde se concentran en estos municipios y áreas metropolitanas votaciones muy importantes. Al final del día, la oposición va a obtener una mayoría de votos. En eso, aun cuando no se refleje una mayoría de alcaldías debido al número de alcaldías existentes en el país, en muchos estados, pues alcaldías pequeñas que van a ser conservadas por el oficialismo. De la mayoría de votos. La respuesta a lo que dice Vicente... Creo que reconoce que ya Vicente reconoce que la mayoría de las alcaldías van a ser del proyecto político.